¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos como todos los días de lunes a viernes en el espacio en portada. De lunes a viernes, salvo festivos, efectivamente. Hemos hecho el paréntesis de ayer, pero estamos ya a miércoles 26, dispuestos a comentar algunas cuestiones relacionadas con la actualidad. Como siempre, lectura de titulares y después escuchamos las reflexiones sobre lo que toque que van a hacer hoy Moncho Fernández Morgade. ¿Qué tal, Moncho? Muy buenas. Hola, buenas. Saludo también a Alba Iglesias. ¿Cómo estás, Alba? Hola, muy bien. Y también a Benito Iglesias. ¿Cómo estás, Benito? Muy bien, buenos días. Un placer. Bueno, vamos a leer los titulares para todos ustedes. ¿Qué ofrece el periódico? En primer lugar, los extranjeros, ahora que hablamos de la festividad de Santiago y también de las rutas y de las peregrinaciones, los extranjeros, dice el periódico, ganan fuerza en los caminos ourensanos a Santiago. Ahí tienen ese titular en sus pantallas. Dos títulos en la parte inferior, subtítulos: el 40% de los peregrinos que recorren alguna de las rutas compostelanas provienen de otro país. También la cifra ha caído a 4.000 en lo que va de año, después de la recuperación en el año 2022. En la fotonoticia, pues el verano, y el verano gastronómico, con una de sus citas: fiesta de Garabás, chuletones en buena compañía, los vecinos de Garabás en Maside, y los numerosos visitantes que recibieron ayer pudieron disfrutar de cientos de chuletones asados a la brasa en la edición 23 de la fiesta que exalta este producto de la inmejorable ternera gallega. Los organizadores distribuyeron cerca de 750 kilos de carne. También en clave política, Feijóo confía en llegar a la Moncloa pese a cosechar más rechazos. El candidato del Partido Popular dice que llamará al PSOE en un intento por superar las negativas que concita Vox en sus posibles aliados. También Sánchez esperará a que se formen las cámaras el día 17 para iniciar contactos con otras formaciones. En el apartado Más Noticias, dos apuntes: el embudo por las obras en la A52 en Asneves continuará otros 9 meses, y también 7 familias de Holanda y una francesa repueblan una aldea en Obolo. Dos apuntes en el área deportiva. En primer lugar, y con fotografía, el ala pívot noruego Yaguara, especialista en ascensos, nuevo fichaje para clubes de baloncesto. Y también en segunda federación, el extremo Alex Gil, nueva incorporación para el Ourense Club de Fútbol. En lo alto de la portada tenemos una ofrenda, una referencia a la ofrenda al apóstol que tuvo lugar ayer en Compostela, llamamiento conjunto a la responsabilidad política, y entre otros festejos aquí en Aponte pues hubo, claro que sí, procesión, y los pontinos mostraron su devoción por Santiago. Miércoles 26 de julio del 2023, ahí está toda la portada, y a partir de ahora pues los comentarios. Caminos de Santiago, fiestas en un montón de sitios, turismo por doquier, y hay también una información en el periódico, aunque no se destaque en primera página, que revela, bajo nuestro punto de vista, el estado de postración en el que sigue estando la ciudad, por ejemplo, con las termas cerradas. Hay un reportaje y una crónica que sí, mucho pulpo, mucha gastronomía, pero pocas termas, pese a que la publicidad institucional y los dineros que se han gastado en publicidad institucional siguen diciendo que esta es una ciudad termal cuando tiene la mayor parte de sus recursos cerrados. Así las cosas. ¿Qué le parece a Moncho Fernández Morgade esta situación? Así están las cosas. Y bueno, yo pienso que así seguirán, porque sí, todo parece, sí, desde el gobierno municipal no se le ve mucha intención de mejorar la situación. Tenemos unos recursos impresionantes en tema termal. Por otro lado, en otras zonas de la provincia se están aprovechando. Veas el caso de Punxín, por ejemplo, que acaba de abrir sus termas, y sin embargo aquí en la ciudad parece como si desde el gobierno municipal pues se quisiera olvidar este tema, ¿no? Ahí tenemos, como bien dice el periódico, las termas cerradas solo están abiertas al 40%, ya no solamente eso, sino abandono de todos sus accesos. Es prácticamente ir por allí pues resulta nada acogedor. No sé, los trenes, tengo entendido que los trenes que van a las termas fallan cada 2 por 3, y por lo tanto yo creo que se está desaprovechando un momento en que el turismo está creciendo. Cada vez viene más gente a la ciudad, pero si no sabemos aprovechar lo que tenemos, la gente vendrá una vez y no vendrá más.
Pregunto también a Alba Iglesias, recientemente incorporada a la Corporación Municipal como concejala por el Grupo Socialista. Pues una de las pesadillas más de este gobierno actual municipal, que el alcalde ha dicho en más de una ocasión que para el termalismo es un bluff, con lo cual ¿qué podemos esperar en ese sentido? Ya no es solo lo que es el área termal al 40% cerrado, sino sus alrededores en general, incluso sus accesos, el paseo de las ninfas, es todo que da pena absoluta. Quizás que están centrados en otro tipo de turismo, como puede ser el turismo festivo, el turismo de botellón, las fiestas, las orquestas y demás, que por cierto este fin de semana, que eran las festas da Ponte, que fueron un pinchazo total, por cierto, no sé si lo sabíais, que se esperaba muchísima más afluencia de gente de la que hubo, y una organización terrible y desastrosa, que si organizas unas fiestas de barrio no me quiero imaginar cómo está el ayuntamiento por dentro. Pues una más de las jacominas. Vale. Benito. Bueno, hemos hablado muchas veces de ese tema. Tenemos, en Orense Ciudad tenemos dos reclamos turísticos, que es nuestro casco antiguo y las termas. El casco antiguo está totalmente vandalizado desde hace años. La inseguridad en el casco antiguo es creciente también en los últimos tiempos. No se le está poniendo la solución acorde a erradicarlo. Y lo que es el problema de las termas, bueno, pues es más de lo mismo. Todos sabemos cómo están las termas, están cerradas, están quemadas, no hay recuperación, no hay rehabilitación. La gente las ve, coge y se va. Algunos pues se toman a tomar allí el sol, por ejemplo en la Chabasqueira y poco más. Y bueno, yo creo que lo que hemos hablado en numerosas ocasiones, el alcalde de la ciudad se ha dado con la tecla de las orquestas y las verbenas, que parece que es lo que les gusta a una buena parte de los orensanos y orensanas, y no la suelta, no la suelta. Entonces la única preocupación que tiene es organizar fiestas de una manera constante y fluida, y de eso no vive una ciudad. Eso simplemente es ni siquiera pan para hoy y hambre para mañana. O sea, eso simplemente es una diversión muy puntual, pero Orense sigue deslizándose al filo de todos los indicadores, hemos dicho también muchas veces, económicos, sociales y demográficos. Así no vamos a ningún lado, pero es lo que han querido los orensanos el 28 de mayo y hay que aceptarlo, y es lo que nos queda los 4 años siguientes que estamos viviendo. Pero es que ni eso hace bien, ni organizar las fiestas se hace bien, porque este fin de semana mis vecinas del barrio, que son a lo mejor gente un poquito más mayor, que no tiene tantas redes sociales ni nada, ni siquiera sabía a qué hora eran los pases de las fiestas, porque este señor estuvo cambiando todo, anulando pases. Hubo un momento, normalmente están bastante distanciadas una orquesta de la otra, vale, pues ayer, el último día, trajo las dos al mismo sitio para que la gente no tuviese que caminar tanto. Mira tú que es un barrio enorme, El Puente. Pues hubo un momento que menos mal que no vino mucha gente, porque si no, eso hubiese sido un tapón de gente que no había ningún tipo de forma de salir de ahí en caso de que pasase una desgracia. O sea, es un inconsciente, una manera de organizar las cosas al tuntún, sin pensar ni en bomberos, ni en los generadores, ni en quién mueve las cosas, ni en la seguridad de los ciudadanos, ni nada. O sea, ni las fiestas, que es de lo que él se vanagloria, es capaz de organizarlas de una manera racional y segura para los vecinos. O sea, es impresionante. Yo tengo la percepción, porque aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, es decir, teniendo la constancia de que hay, bueno, como comentamos con mucha frecuencia, y hoy especialmente también, el que tenga la ciudad la calidad y la potencia termal, que seamos absolutamente incapaces de poner nada en valor, a mí lo que también me sorprende es que no haya nadie que se lo demande con eficacia y que no sienta nadie en el ayuntamiento la presión suficiente como para decir, oye, mira, que es que esto es una oportunidad. Es decir, a mí es lo que me llama la atención, porque puede haber un desastre de organización en las fiestas, pero bueno, yo, por lo que tú estás contando, yo te tengo que dar a ti toda la credibilidad, pero fuera de lo que tú puedas decir, a día de hoy sí, claro. Y hasta ahora, por ejemplo, en la redacción del periódico ni en la de Telemiño no se ha dicho absolutamente nada. Sí, sí. El manto del silencio es tan importante y tan numeroso
que bueno, a mí no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme que no haya ni una capacidad de reacción, siquiera de crítica o tal, bueno, no sé, es una cosa que me tiene muy sorprendido, muy sorprendido. Bueno, es un tema que llevamos hablando desde hace tiempo, no solamente por el tema de fiestas y verbenas y demás historias, sino también por temas importantes para la ciudad, como puede ser el termalismo, como puede ser la estación intermodal, como puede ser la estación de la integración ahora del AVE, tenemos ahí un proyecto importantísimo, que de ahí va a depender mucho de cómo el futuro de la ciudad y cómo va a evolucionar esa estación. Y sin embargo la gente de Ourense, los ourensanos y ourensanas, parece que estamos como si aquí no pasara nada. Pero no sé sin restarle... si las elecciones municipales nos dieron un brebaje que nos dejó así medios paralizados y ya no hay capacidad de reacción, pero la ciudad no se moviliza ya por nada, absolutamente por nada. Entonces es una pena porque la ciudad se está cayendo. Hablaba Benito del casco histórico que se está convirtiendo prácticamente pues en un gueto. Ya no solamente en un gueto, sino vas por allí, está sucio, está lleno de pintadas. Ayer, por ejemplo, estuve por Rivadavia, por el barrio judío, y quedé alucinado. La limpieza que hay, ninguna pintada en las paredes. Digo, ¿cómo lo consigue? Oye, ¿cómo lo han recuperado? ¿Cómo lo han recuperado? Está muy bonito. Yo recuerdo el casco antiguo, hace tiempo que no voy, pero que estaba totalmente abandonado, totalmente tal, y ahora da gusto, efectivamente. Da gusto. O sea, ¿y eso por qué no se puede hacer aquí? ¿Por qué? Que Rivadavia era una villa que había perdido, bueno, pues mucho fuelle, ¿no? Hay que decirlo así, los últimos años, las últimas décadas, y lo han hecho bien. Bueno, pues ese es el interés, ¿no? El interés independientemente ya del color político de quien gobierna en cada municipio, ¿no? El interés de querer hacer las cosas bien, ¿no? Pero mira, lo pone aquí el periódico precisamente en portada, es decir, vienen más extranjeros, ganan fuerza, los colectivos que realmente apoyan que los caminos ourensanos a Santiago pues se potencien, no reciben ningún tipo de estímulo ni de ayuda, y la gente que viene y ve lo que ve, difícilmente vuelve. Es que es así. O sea, si tú vas por el casco antiguo, por ejemplo, cuando vas a Santiago, no solo es por ver la Catedral de Santiago, también es por ver todas las calles del casco histórico, pasear por ellas, etcétera y tal, encontrarte a gusto, ¿no? Y aquí no te encuentras a gusto. Y pues también viene el problema que está creciendo de la delincuencia que estamos teniendo, porque prácticamente todos los fines de semana hay problemas de vandalismo, no solamente de vandalismo, sino de delincuencia, es decir, peleas, navajazos, botellazos, cosas que no se veían antes o se veían muy puntualmente. Ahora parece que ya no son de manera puntual, sino de manera constante y fluida, ¿no? No lo sé, no se están haciendo las cosas bien. La sensación es de que a ciertas horas y por ciertos sitios ya es mejor no pasar, o sea, mejor no ir para evitar problemas o evitar conflictos, y eso no conduce a nada bueno. Decía antes, Moncho hablaba del termalismo en su conjunto y del plan de urbanismo y todo eso. Yo entiendo que en ese debate, que puede tener a lo mejor un componente más reflexivo, más de análisis, más profesional, pues requiere a lo mejor una visión de conjunto, pero las cosas del día a día tampoco se protesta. Ni se protesta ni se hace saber malestar alguno. Yo, como decimos aquí muchas veces, no estamos llamando a que la ciudad coja y se ponga detrás de una pancarta, no, pero hay cantidad de fórmulas para manifestar o para exigir a un gobernante que haga lo que... A ver, lo de Ourense Ciudad Termal. Ciudad termal, se vende ciudad termal, pero ¿qué recursos termales están en estos momentos en funcionamiento en la ciudad, como acredita hoy la crónica? Un servidor fue testigo el otro día, como iba un guía con una cantidad muy importante de personas desde la Plaza Mayor, iba después hacia Doctor Marañón con el fin de después enseñarle las burgas, y el señor ya le iba diciendo, ya le iba poniendo la venda antes de la herida, y ahora vamos a encaminarnos hacia las burgas, que tal, pero allí hay una piscina termal que, bueno, lleva unos meses sin funcionar y va a seguir sin funcionar. Y no solamente la piscina termal, está el Centro de Interpretación de las Burgas, que es un espacio precioso y está cerrado. Y podemos hablar si empezamos a hablar del Centro de Interpretación de las Burgas, podemos hablar de los museos que están cerrados. Incluso la nueva, que ahora le da a Jacome, pues lo que acaba ahora de inventarse es que al antiguo Banco de España
que se ponga ahí una cafetería, cuando sin embargo las cafeterías que tienen que estar abiertas están cerradas. Todas las cafeterías que tienen concesiones municipales están cerradas. O sea, creo que hay 6 y creo que solo funcionan 2. O sea, bueno, igual es el modelo cultural que defiende, por lo tanto puede cerrar el museo municipal y hacer allí una cafetería o un sitio de tapeo que está en plena zona, o proponer al obispado que ponga viviendas turísticas en la catedral. También. En la terraza podía dar un buen puff ahí arriba de todo. Hombre, allí. Por la noche allí podía estar. Ahí desde luego no tienen visión ninguna de negocio con las posibilidades que eso tiene. Vamos a la pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora. Segunda parte, está hoy con nosotros Moncho Fernández Morgade, Alba Iglesias y Benito Iglesias. Seguimos con la cuestión política, pero elevamos un poquito el foco y miramos sobre los rescoldos que todavía hay de las elecciones del pasado domingo. Hoy leemos, por ejemplo, Feijóo confía en llegar a la Moncloa pese a cosechar más rechazos. El candidato del Partido Popular dice que llamará al PSOE en un intento de superar las negativas que concita Vox en posibles aliados, y también Sánchez esperará a que se formen las cámaras el día 17 para iniciar contactos con otras formaciones con el fin de conseguir una mayoría. Está muy difícil desmadejar este ovillo, Benito, ¿o crees que al final lo va a tener, por ejemplo, fácil Sánchez reeditar el pacto con algunos matices que tuvo en los últimos 4 años? Bueno, a ver, yo lo escribo también en el artículo de hoy. Sinceramente creo que el próximo presidente del gobierno va a ser Pedro Sánchez y seguramente en el mes de octubre, ¿no? ¿Por qué digo en el mes de octubre? Porque bueno, se constituye en el mes de agosto, como sabemos, el Congreso, los grupos parlamentarios. Y en el mes de septiembre Feijóo se presentará como candidato, no tendrá la mayoría absoluta, seguramente tampoco tenga la mayoría simple, con lo cual se presentará un segundo candidato, que será el candidato socialista, y supongo que en segunda votación, no en la primera, pues obtendrá esa mayoría simple para poder gobernar, ¿no? De la repetición electoral pienso que no se va a producir, no creo que Pedro Sánchez le dé una segunda oportunidad a Feijóo para recuperar los votos que al final no salieron, el resultado electoral que no salió el domingo por la noche. Y que es un galimatías político, claro que lo es, porque esta vez va a tener que apoyarse, ya lo hizo hace 4 años, pero esta vez todavía más, en partidos de corte radical, de corte nacionalista, de corte separatista, que le van a pedir todavía mucho más de lo que le pidieron hace 4 años. Veremos esas facturas que habrá que pagarlas políticamente entre todos, a dónde nos llevan, a dónde nos derivan. Pero esa es la hoja de ruta. Lo que hay que analizar es, yo lo veo desde otro punto de vista ideológico distinto al de ellos dos, pero qué es lo que ha pasado, ¿no? Y seguramente las circunstancias han sido varias, ¿no? Yo creo que la campaña electoral, sobre todo en la segunda semana, y estoy hablando en este momento del Partido Popular, no fue buena. Se había llegado con la movilización del electorado a la precampaña, que la campaña no se reflejó así. Quizá había ciertas encuestas que alimentaban bueno, pues un resultado que ya estaba dado, que ya estaba hecho, y eso lo que provocó fue al final una desmovilización del voto. Y también hay que decir que ya intuir de que iba a tener que gobernar con Vox, esos votos que podían venir del centro o incluso de socialistas que no estaban de acuerdo, con votantes socialistas que no estaban de acuerdo con estos últimos 4 años, cómo se habían llevado las cosas, no se produjo, sino produjo el efecto contrario de rechazo, ¿no? Vox tiene un discurso extremista en muchas cosas, como por ejemplo la violencia de género, en el cual pues muchos no comulgamos, ¿no? Y yo creo que ese rechazo a Vox movilizó el voto, pero a la contra, ¿no? Seguramente habrá más circunstancias, que seguramente hay muchas más, ¿no? Pero bueno, las encuestas y los sondeos alimentaron unas expectativas que al final no se cumplieron, y creo que el resultado, bueno, pues deja a las claras que quien va a ser el próximo presidente va a ser Sánchez.
bueno, ideológicamente no tiene ese mismo punto de vista, pero suscribo cada una de esas palabras. Yo también creo que el próximo presidente del gobierno será otra vez Pedro Sánchez. También confío en que el equipo de Pedro ya pudiese intuir los diferentes escenarios posibles, con lo cual creo que también están preparados para llegar a las negociaciones oportunas. Yo creo que va a ser posible. Confío en no repetir las elecciones, sinceramente yo creo que sí que vamos a ser capaces de llegar a esos acuerdos con los partidos más pequeños. La movilización del voto de la izquierda suele ser así, a pesar de el voto por correo, que el verano, que tal y que cual, que decían desde las derechas, la izquierda se movilizó y siempre creo que decidiendo esa gente, sobre todo en los últimos días de campaña, cuando le ves las orejas al lobo de decir es necesario mi voto porque ahora sí tenemos que frenar lo que sería lo contrario a lo que yo defiendo. Es algo que hacía también muy bien Felipe González, el tema de desmovilizar la derecha. Y yo pues creo que sí, que va a ser complicado, pero que confío plenamente en Pedro Sánchez y en los acuerdos a los que pueda llegar. Bueno, hay que tener en cuenta también cómo se produce ese proceso. O sea, primero se constituyen las Cortes, después el rey llama a consulta a todos los partidos políticos y en función de lo que le digan los representantes de los partidos políticos, es el rey el que propone un candidato. Entonces, hablar ahora de que va a ser Feijóo ese candidato que proponga el rey, si no tiene acuerdos suficientes, yo no veo desde que el rey decida que sea el candidato, porque sabe que va a perder. A no ser que el otro tampoco tenga los candidatos o sea, los apoyos suficientes. Yo creo que si Pedro Sánchez adquiere los votos suficientes como para ser presidente del gobierno, yo creo que el rey le va a encargar a él que forme gobierno. Bueno, yo creo, si me permites, a ver, yo ahí, bueno, discrepo. Yo pienso que sí que va, lógicamente, va a postularse como candidato y creo que sí que el rey va a aceptarlo. Y voy a decir por qué. Porque efectivamente la mayoría absoluta lo tiene difícil, pero bueno, siempre hay la posibilidad de la mayoría simple según una votación, ¿no? Con lo cual, sí, pero hay esa posibilidad. El rey ya consulta antes a los partidos políticos para preguntarle. Pero todos sabemos que en política... Y proponer un candidato que a priori ya se sabe que no va a ser... Bueno, a priori también hemos vivido experiencias en los últimos años. Hay una repetición electoral que se produjo hace 4 años, o sea, derivado de eso, y se le permitió a ese candidato que presentase candidatura, ¿no? Me explico, en política lo que hoy es un sí rotundo, mañana es un no. Sí, o sea, y lo que es un no, al día siguiente es un sí. Por lo tanto, los milagros en la vida normal no existen, pero en política sí que existen los milagros, ¿no? Entonces, hay que confiar en eso. Segundo, además creo que debe hacerlo aún a sabiendas de que sepa que sus posibilidades bueno, pues no van a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque no puede pasar lo que, por ejemplo, hizo Inés Arrimadas en Cataluña cuando ganó las elecciones catalanas, ¿no? Bueno, lo hizo Rajoy también. Estamos hablando de Arrimadas y no olvidemos que Rajoy también no quiso presentar candidatura. Pero de los errores se aprende. Al rey le ha dicho que no presentaba porque no tenía posibilidades de salir. Correcto, Margade. Y lo que no quería era encallar un proceso. Sí. O sea, si se abre el proceso con Feijóo, a sabiendas que no tiene apoyos suficientes, es perder 2 meses. Los 2 meses se van a perder igual, porque mira, en septiembre, más o menos, tú piensas que en septiembre se van a presentar, yo estoy convencido de que sí que le va a aceptar, van a someterse a las 2 votaciones, con lo cual Pedro Sánchez se someterá como segundo candidato, si falla la mayoría simple, pues seguramente sí, en el mes de octubre. Por lo tanto, hasta el mes de octubre, por los plazos que marca, bueno, y aparte que tienen esa protesta, ¿no? No creo que haya un presidente del gobierno en España. Dicho esto, también es importante hacer un matiz, y yo reconozco, siempre soy una persona que practica la autocrítica, y porque es como se aprende realmente, ¿no? Lo han hecho bien con Yolanda Díaz. Lo han hecho bien, han creado una marca blanca, han suavizado el mensaje de Unidas Podemos, sabían que Unidas Podemos se estaba hundiendo en muchos territorios en España, que estaba desapareciendo, que había personas que generaban, como Pablo Iglesias, como Echenique, como Irene Montero, un gran rechazo en la sociedad, y han jugado al marketing político y le ha salido bien, han suavizado esa imagen de un voto de extrema izquierda, porque es extrema izquierda, es así, igual que el otro lado también es extrema derecha, han suavizado ese voto, han suavizado
pasado ese votante que sabía que no iban a votar al Partido Socialista porque sabía que le iba a hacer falta ese apoyo de esos 25, 30, 35, que al final fueron 31 diputados para poder gobernar, ¿no? Le ha salido bien. Y quizá eso a lo mejor es lo que el Partido Popular no ha sabido hacer en estos últimos meses con Vox. Es decir, el tener un discurso claro, cristalino, de decir o estamos o no estamos, o vamos o no vamos. Entonces, esa disyuntiva lo hemos visto concretamente en Extremadura, ¿no? Donde la candidata primero dijo una cosa, tuvo que retratarse y al final acabó haciendo otra cosa distinta, ¿no? Entonces, esos bandazos es lo que muchas veces penaliza en política, ¿no? Porque la gente lo ve, la gente lo escucha, la gente lo aprecia y la gente lo absorbe y después en conciencia practica su voto, ¿no? Pero hoy es noticia que Feijóo no tiene claro que se vaya a presentar a la investidura. De hecho, las personas de su partido, los dirigentes que le animan o que creen que lo lógico sería una investidura fantasma, porque Feijóo será muchas cosas, pero creo que sabe sumar, son Ayuso y Bonilla, que son justo la gente que le tiene la navaja al cuello. O sea, esto es una crisis de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo de manual. Yo no tengo tan claro que sea la mejor opción presentarse a una investidura a sabiendas de que va a ser fallida. No sé. Bueno, a ver, yo creo que partimos de puntos de vista diferentes, pero yo creo que sí debe dar ese paso, aun a sabiendas de que no consiga el objetivo en sí, ¿no? Pero para poner en marcha el reloj, o sea, marcha atrás esos 2 meses. Él tiene que intentarlo, Alba, él tiene que intentarlo. Es que, quieras, guste o no, es la formación política que más escaños y más votos ha tenido. Tiene esa responsabilidad. La tiene, o sea, pero si gobierna el que más apoyos tiene en el Parlamento, ¿no? Tiene la responsabilidad de buscar apoyos, pero no por ser la fuerza más política es candidato. Sí, correcto, no, pero mira... Ahora, que tiene la responsabilidad de buscar apoyos, por supuesto, y es el partido que ha ganado las elecciones, que es el primer partido que tiene que salir y decir yo quiero formar gobierno, por supuesto. Ahora, si una vez que habla con el resto de los partidos, lo único que recibe son noes. Bueno, vamos a ver, él concretamente tiene que apoyarse en 4 formaciones políticas para su investidura, no para gobernar. Sí, para su investidura. Sí, sí. Una es Vox, que se supone, no lo sé, que se la daría, otra es Coalición Canaria, otra es UPyN, y después está la disyuntiva de PNV, que son esos 5 diputados que son la clave, ¿no? Que ya le han dicho, creo que trasladaba ayer los medios de comunicación un comunicado en el que decía que no se iba a sentar incluso ni siquiera para dialogar nada, ¿no? Pero dicho esto, es que en política hemos visto cosas muy raras en los últimos años y cambios radicales, ¿no? Por lo tanto, creo que esa oportunidad tiene que tenerla y si al final no lo consigue, que seguramente, y lo he empezado diciendo, ¿no? Seguramente no lo consiga, pues Pedro Sánchez va a tener su oportunidad. He empezado diciendo que si pienso con los resultados y por el escenario político que estamos viendo hasta ahora, que va a ser el presidente del gobierno. Pero eso no quiere decir que Feijóo no lo intente. Yo creo que debe intentarlo porque lo que pasó con Inés Arrimadas en su día, insisto, en Cataluña, fue un abandono de sus votantes, de tirar la toalla de lo que no se debe hacer. Yo es lo que pienso, ¿no? Que Rajoy hizo algo parecido porque no está... Bueno, son personas diferentes. Parecido no, hizo lo mismo. Pero son personas diferentes, son momentos diferentes y precisamente a lo mejor de eso hay que aprender. Yo creo que sí que debe dar ese paso, aunque no lo consiga. Respecto a los puñales en alto, bueno, en política los hay siempre, ¿eh? Cuando se gana, él es el rey del mambo, en el momento que pierdes, sea cual sea la formación política, todos te van encima, como los entrenadores de fútbol, ¿eh? O sea, mientras obtienes resultados y ganas, todo va muy bien. En el momento que empiezas a perder partidos, ya no eres el maravilloso entrenador, ya no eres el brillante entrenador, sino eres alguien a quien hay que laminar lo antes posible, ¿no? Eso, por desgracia, en nuestra sociedad es así. El Partido Popular ha sido, creo yo, víctima de sus propias expectativas. Sí, yo pienso lo mismo. Es decir, al final tienes 80 y tantos diputados, ¿cuántos tenía? 86, 89, sí. Sí. Sí, 89. Entonces dices que vas a mayoría absoluta. Cuidado. Es un presidente que llega a tu partido hace un año, abril del 2022. Lo unifica, gana las elecciones municipales y autonómicas y después tiene las generales. Claro, se hicieron las expectativas de que por encima de 150 diputados, luego vino la realidad y te situó en 132, de acuerdo. Pero si tú haces, si quitas esa nata de lo que ha sido
pues las expectativas que ellos mismos se han generado y que no estaban obligados por nada ni por nadie, a lo mejor alguna que otra presión mediática, hay que reconocer que ha crecido 40 y tantos diputados. Ya, pero yo creo que ahí, desde mi punto de vista, se equivocaron ya en el planteamiento de campaña porque se lo basaron todo en derrogar al sanchismo. O sea, esto ya no era ganar las elecciones, ni tan siquiera ganarle al Partido Socialista, es que crearon el sanchismo. Y claro, cuando vamos a derrocar el sanchismo y todo lo que trae el sanchismo detrás, resulta que todo lo que trae el sanchismo detrás son unas leyes que a priori mejoran la convivencia entre los españoles. Claro, cuando los españoles le dicen que le van a derrogar esas leyes, dicen, cuidado, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces salen en defensa precisamente de decir, nosotros tenemos unas leyes que mejoran la convivencia entre españoles y no queremos retroceder. Entonces salen en masa y votan. Así el sanchismo no solamente se defenestró, sino que incluso ha crecido en 2 diputados y ha mejorado en votos. ¿Que ha perdido las elecciones? Sí, pero con una diferencia muy poca a comparación de lo que le daba. Entonces, cuidado, yo creo que se ha equivocado la estrategia, se equivocaron en muchas cosas, pero sobre todo en estrategia. Y después, sobre todo, que dicen que ellos no quieren como socio a Vox. O sea, y es tu socio, y estás diciendo que ya no lo quieres. Entonces, no sé, bueno, ya cada cual. Exactamente, lo dejamos ahí, que estamos ya sobrepasando el tiempo. Moncho, un placer, hasta la próxima, muchas gracias. Gracias. Gracias, Alba. Un placer. Y gracias, Benito, hasta la próxima también. Igualmente, gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana a echar un ratito por aquí comentando la actualidad. A disfrutar, amigos.